¿Profe? Sí, dígame. Ah, no, no, es que pensé que no se escuchaba el micrófono. Ah, ya. Bueno, entonces se interrumpió la sesión porque se acabó el tiempo se acabó el tiempo de la primera conexión. Retomamos ahora. Les estaba diciendo que entonces el carbono, este elemento químico central para los seres vivos, por supuesto, es un componente químico que encontramos en el planeta en los distintos subsistemas. Está en la atmósfera, está en la hidrosfera, está en la geosfera, tanto a nivel de superficie como en rocas carbonatadas, en las piedras calizas, o está también en depósitos que están en el subsuelo, por ejemplo en forma de petróleo, carbón o gas. La cuestión es cómo es que el carbono que está, por ejemplo, en la atmósfera se hace luego parte de los seres vivos. Por supuesto, en un primer nivel, esto ocurre a través del proceso de fotosíntesis, en el cual justamente lo que está ocurriendo es que los organismos productores, tanto acuáticos como terrestres, incorporan o utilizan ¿Profe? dióxido de carbono para formar otras moléculas orgánicas. Dígame. ¿Cuáles serían ejemplos de productores acuáticos? Cualquier alga, hay algas verdes y hay también bacterias o organismos unicelulares, algas unicelulares, que realizan fotosíntesis y que Ah, ya, gracias, profe. viven en el agua. Eh, entonces, bueno, ¿cómo ocurre la incorporación del dióxido de carbono en el ciclo vital, digamos? Principalmente a través de la fotosíntesis. Los consumidores, por supuesto, van a incorporar luego ese mismo carbono que proviene de la atmósfera, pero ya no directamente a través del gas atmosférico, sino que a través de los compuestos más complejos que han elaborado o que han producido los organismos fotosintéticos. Sin embargo, en un primer paso del ciclo, es decir, en una primera forma de cerrar el ciclo, ocurre que los consumidores en general realizan respiración y en el proceso de respiración están incorporando oxígeno, pero están emitiendo como producto de desecho a la atmósfera, están emitiendo dióxido de carbono. Entonces vemos cómo en este primer nivel se cierra el ciclo de la materia, en este caso del carbono. Se incorpora desde la atmósfera a la cadena trófica mediante la fotosíntesis, se traspasa o se transmite a los consumidores eh, primarios, secundarios, terciarios, a través de la alimentación en forma de moléculas orgánicas, y luego los consumidores lo vuelven a devolver a la atmósfera ya en forma de dióxido de carbono. En ese sentido, aquí tenemos un ciclo eh, que de alguna manera implica un reciclaje del carbono. No se está perdiendo. Por supuesto, no es la única manera en la cual el carbono vuelve a ser parte de la atmósfera en este caso, porque también ocurre que al final del ciclo de vida de los seres vivos, tanto productores como consumidores, lo que va a ocurrir es que la materia orgánica se va a descomponer, hay bacterias que van a alimentarse de estos restos orgánicos, y en esos procesos también va a ocurrir liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. Eh, pero no solo eso, también puede ocurrir que los restos de material orgánico se acumulen de tal forma que al quedar enterrados, después de un proceso muy, muy, muy lento de transformación química, se, se conviertan en depósitos de carbón, de petróleo, de gas natural, que justamente provienen de material orgánico que ha experimentado procesos de transformación química. Y esta es otra manera en la cual
ese carbono que provenía de la atmósfera y que se incorporó a través de los productores y luego siguió su ciclo, por ejemplo, a través de los consumidores, se hace parte nuevamente de los procesos, en este caso geológicos, en la forma de carbono o de petróleo. Pero incluso más, luego podría ocurrir que debido a la actividad industrial de quema de combustible que realiza la especie humana, entonces nuevamente este carbono que estaba almacenado en forma de carbono, en forma de petróleo, en forma de gas natural, al ser consumido en procesos de combustión, entonces nuevamente es liberado a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Y aquí vemos una parte muy importante en relación con justamente cómo podemos impactar, en este caso como especie, en la dinámica del planeta. Algo de eso comentamos también en la sesión anterior, a propósito justamente del efecto invernadero. Recién veíamos que hay gases en la atmósfera que absorben energía solar. Bueno, uno de esos gases es el dióxido de carbono. Y por eso el dióxido de carbono se convierte en un gas de efecto invernadero, porque permite mantener energía térmica en la atmósfera, energía térmica que proviene del sol. Si no tuviéramos dióxido de carbono en la atmósfera, entonces la atmósfera no absorbería suficiente energía térmica y sería más bien, tendríamos una muy baja temperatura o diferencia de temperatura muy grande sobre la superficie de la Tierra. Pero dado el rol que juega la molécula de dióxido de carbono en la atmósfera, entonces tenemos este fenómeno de efecto invernadero y por lo tanto mantenemos ciertas condiciones de temperatura sobre la superficie. Sin embargo, el dióxido de carbono forma parte de este ciclo, en el cual la especie humana está jugando un papel clave, un papel central, justamente en devolver dióxido de carbono a la atmósfera. Dióxido de carbono que había sido parte de los procesos vitales, biológicos, durante millones de años y que había quedado acumulado en la geosfera. Sin embargo, la quema de este tipo de material luego vuelve a liberar entonces el dióxido de carbono a la atmósfera y eventualmente lo que ha ocurrido en los últimos 100 o 150 años es que este proceso ha sido se ha aumentado a tal nivel que también se han influido de manera significativa los niveles de dióxido de carbono, la cantidad de dióxido de carbono disponible en la atmósfera. Y la ciencia del cambio climático plantea que esto es uno de los principales causas o factores que ocasiona el aumento de temperatura a nivel global, a nivel planetario. Por lo tanto, es un ciclo, en este caso el ciclo del carbono, que está siendo alterado significativamente, o intervenido, no digamos alterado, intervenido significativamente por una especie. Por supuesto, con posibles consecuencias muy, muy relevantes en términos climáticos. Bueno, ese sería el caso del ciclo del carbono. Vamos a mirar ahora otro elemento químico, el ciclo del nitrógeno. Por supuesto, el nitrógeno también es parte de uno de los subsistemas o de varios subsistemas del planeta Tierra, especialmente de la atmósfera. Recordemos que la atmósfera está compuesta aproximadamente por un 78% de nitrógeno, es decir, es el elemento químico más abundante en la atmósfera. Sin embargo, los seres vivos en general no incorporan directamente a sus procesos vitales, no incorporan directamente el nitrógeno a partir de la atmósfera, sino que lo incorporan porque lo requerimos de todos modos en nuestros procesos vitales, porque son parte esencial, por ejemplo, de las proteínas. También en el ácido nucleico, en nuestro ADN, tenemos nitrógeno, átomos de nitrógeno.
La pregunta es, ¿cómo esos átomos de nitrógeno llegan a ser parte de nuestras células? ¿Cómo están ahí en los ácidos nucleicos? Bueno, a través de la incorporación de proteínas, por ejemplo. Y entonces, ¿de qué forma el nitrógeno atmosférico puede llegar a ser parte de una molécula de proteína? Y eso es lo que se describe justamente en el ciclo del nitrógeno. En primer lugar, ese ciclo parte porque, o gracias a que existen lo que llamamos bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico. Digamos, hay bacterias que están en general en el suelo o en las raíces de algunas plantas que se alimentan de nitrógeno, que absorben nitrógeno y lo transforman en otros compuestos químicos, especialmente en nitratos, es decir, oxidan el nitrógeno, le colocan, mediante procesos químicos, las bacterias fabrican un compuesto de nitrógeno y oxígeno. Y en ese proceso, cuando las bacterias forman amoníaco o nitratos, entonces ahora el nitrógeno, que estaba inicialmente en la atmósfera, está disponible en el suelo, en forma mineral, para ser absorbido por las plantas a través de las raíces. De esa manera entonces el nitrógeno atmosférico pasa a ser parte de la geosfera, en primer lugar, en la forma de nitratos, de forma de sustancia mineral, ¿cierto? Gracias a la intervención de la biosfera, es decir, de bacterias, de organismos vivos. Y luego se hace parte nuevamente de procesos vitales a través de la absorción que realizan las plantas de estas sustancias. Evidentemente, una vez incorporado el nitrógeno en las plantas lo van a utilizar para sus procesos biológicos, van a incorporarlo a las distintas macromoléculas que son parte de sus células y va a jugar un rol en su proceso de desarrollo. Y finalmente, por supuesto, el ciclo vital de cada uno de estos organismos productores termina y finalmente se vuelve a liberar al ambiente, o eventualmente se hacen parte de una cadena trófica. Entonces los organismos superiores, consumidores primarios, secundarios, van a incorporar ahora el nitrógeno a partir de su alimentación. Y eventualmente los restos justamente de los organismos vivos que tienen nitrógeno son nuevamente derivados al ambiente, en primer lugar a través de las excreciones. Una fuente muy importante de nitrógeno, por ejemplo, son el guano de las aves, y también, por supuesto, a través de la descomposición de esos organismos. Eventualmente, justamente esos elementos nitrogenados se hacen parte de nuevo del suelo en forma de nitratos o de amonios, y nuevamente pueden ser absorbidos por las plantas a través de las raíces. Ahora, ¿cómo puede ser que vuelva el nitrógeno a la atmósfera? Bueno, en el suelo existen otro tipo de bacterias que llamamos bacterias desnitrificantes, y que lo que hacen justamente es descomponer estas moléculas que están disponibles en forma de nitratos, y en ese proceso de descomposición liberan el nitrógeno a la atmósfera, es decir, lo liberan en forma de nitrógeno molecular como gas. Y allí entonces se cierra el ciclo del nitrógeno. En primer lugar, se incorpora al suelo a través de las bacterias nitrificadoras. Desde el suelo se incorpora a las tramas tróficas de los seres vivos, y desde ahí vuelve nuevamente al suelo para que otras bacterias llamadas desnitrificadoras lo devuelvan a la atmósfera. Profe, El ciclo de esta materia se cierra, ¿sí?
igual eso tiene que tener como un equilibrio en cantidades, ¿o no? Porque igual he escuchado que como es tanta la producción de como de carne que se consume, es como mucho, son muchas las heces que hay, entonces como que es demasiado nitrógeno. Tiene que tener como un equilibrio en cantidades, ¿o no? Sí, efectivamente, digamos, no es que tenga que tener, pero por una parte hay equilibrio en el sentido de que el ciclo eh, está garantizado hasta cierto punto en la medida en que hay bacterias que incorporan el nitrógeno atmosférico al suelo y luego hay bacterias que pueden liberar el nitrógeno a la atmósfera, independientemente de lo que ocurra en esta otra parte del ciclo del carbono. Ahora, efectivamente lo que ocurre es que, especialmente de nuevo a propósito de la intervención humana, la sobreexplotación de ciertos suelos, entonces lo que puede hacer es eh, que el suelo se vuelva muy pobre de nitratos o que se vuelva muy eh, rico o muy saturado de nitratos. Y en cualquiera de los dos casos, la, la producción o más bien el ciclo vital de los seres vivos aquí se va a ver intervenido. Por una parte, puede ser que la producción o el desarrollo de las plantas no se vea favorecido, se vea afectado, y por supuesto eso va a tener consecuencias sobre las tramas tróficas que están relacionadas con esos organismos productores. Así es que, efectivamente, desde un punto de vista ecológico, cuando el humano interviene en los ecosistemas de manera que genera sobreexplotación o sobreproducción de algún tipo de especie, entonces eventualmente lo que puede hacer es que el suelo se empobrece de nitratos, pierde nitratos, y por lo tanto, si es que eventualmente luego el ser humano quisiera eh, eventualmente volver a regenerar el ecosistema, ya resulta muy difícil porque justamente el suelo se ha empobrecido debido a la sobreexplotación. Y por otra parte puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que, como ocurre por ejemplo en el sur de Chile, en, en, en la excesiva producción de vacunos, donde industrialmente, ¿cierto?, se generan poblaciones de miles de animales, eh, que a su vez están generando mucho nitrato a través de sus deposiciones. Y entonces suelo se va sobrecargando en términos de nitratos y se está en ese sentido degenerando. Así que, claro, para mantener un cierto equilibrio biológico desde el punto de vista de la diversidad biológica o de la biodiversidad, allí sí es necesario evitar la sobreexplotación, la cual puede derivar en, en carencia de nutrientes o carencia de nitratos o sobreabundancia de nitratos. Ya, profe, gracias. De nada. Bueno, eso es un muy buen ejemplo de cómo entonces, en este caso, la biosfera está impactando en la dinámica planetaria, en la dinámica de la geosfera por una parte y de la atmósfera por otra parte. Aquí podríamos realizar un ejercicio, esta actividad que está... Ah, perdón, nos vamos a saltar esta porque tiene unos datos que son muy locales respecto de Europa, porque este recurso es español. Vamos a ir al siguiente ciclo. El ciclo del fósforo. El fósforo, por supuesto, es otro elemento químico que también va a estar disponible en distintas formas, en distintos compuestos en la naturaleza, y que se hace parte de
del ciclo vital de los organismos. Fíjense que especialmente el fósforo también está presente en los ácidos nucleicos, y especialmente en la molécula de ATP, que es la molécula que juega un rol central en la acumulación o en el almacenamiento de energía a nivel celular. También la membrana celular está especialmente formada de algunos fosfolípidos, y por lo tanto el fósforo como elemento es central para la estructura de la célula. Así es que juega un rol clave justamente en el fenómeno biológico. Sin embargo, el fósforo en la naturaleza se encuentra principalmente en la forma de rocas. Y por supuesto, esas rocas no son directamente accesibles por parte de los seres vivos. Así es que de alguna manera tiene que ser incorporado al ciclo vital. Habíamos mencionado, me parece, la semana anterior el proceso del ciclo de las rocas. Justamente, especialmente hablábamos de rocas sedimentarias. Y justamente las rocas sedimentarias son ricas en fósforo. ¿De qué manera se incorpora nuevamente el fósforo a la biosfera? Fundamentalmente a través de las raíces de las plantas. Pero ¿cómo puede ser esto en el sentido de que decíamos que el fósforo se encontraba principalmente en las rocas? Bueno, justamente por los procesos erosivos o de descomposición que experimentan las rocas. En la medida en que las rocas se van meteorizando, es decir, haciendo cada vez más pequeñas, en la medida que van liberando partículas de polvo y se van erosionando y descomponiendo, entonces esos elementos se convierten en fosfatos solubles en el agua. Las partículas y las moléculas de fosfato se disuelven en el agua que está en el suelo, y entonces a partir de ese proceso de sales disueltas o de fosfato disuelto en agua puede ser incorporado a las plantas a través de las raíces. Por supuesto, desde los productores, entonces se hace parte de una cadena trófica mediante el consumo y mediante la descomposición. Y nuevamente, cuando los organismos vivos mueren, entonces estos mismos fosfatos que se hicieron parte de sus procesos biológicos y que están en todas sus células, nuevamente se incorporan al suelo. Por supuesto, una vez que están disponibles en el suelo, nuevamente se disuelven en el agua a través de la lluvia, por ejemplo, a través de las aguas subterráneas, y entonces quedan disponibles nuevamente para ser incorporados a través de las raíces de las plantas. Sin embargo, también hay grandes depósitos de fósforo o de fosfato en los océanos, que van justamente acumulando el material que proviene de las mismas rocas que se están descomponiendo en la corteza, que se están meteorizando, que se están erosionando. Gran parte de ese material, de ese fósforo que proviene de la roca, no necesariamente se disuelve en el agua del suelo, sino que escurre justamente a través del ciclo del agua, que también mencionamos en la sesión anterior, y por lo tanto finalmente termina siendo depositado en forma de sedimento en el fondo de los lagos, en el fondo del océano. Y con, digamos, el paso de millones de años, como vimos, el ciclo de las rocas es un ciclo muy, muy lento, ese material se comienza a acumular y comienza a experimentar presiones tan grandes que finalmente concluyen en la formación de nuevas rocas sedimentarias, para hacerse parte entonces del ciclo geológico de las rocas. Y vemos que nuevamente se trata de un ciclo cerrado, de manera que el fósforo que se encuentra en el suelo pasa
a los organismos vivos para volver nuevamente a la geosfera. Otra fuente muy importante de fosfatos son las mismas deposiciones de aves y de peces que forman guano, y ese guano también nuevamente es incorporado al suelo en forma mineral. Ahora sí, para terminar, creo que podemos realizar esta actividad interactiva. Dice, bueno, esta es una actividad muy sencilla en la cual imaginamos un proceso asociado a lo que llamamos los afloramientos costeros, que son zonas muy ricas en pesca debido a que en sus aguas existen grandes cantidades de nutrientes, entre ellos el fósforo. Esto está relacionado justamente con la pesca en este tipo de lugares, los afloramientos costeros. Y el ejercicio consiste en reconstruir una breve relación de procesos. Hay que ordenar los procesos que aquí están descritos. Entonces dice, arrastra y ordena de forma lógica las siguientes frases, luego comprueba si es acertado. Bueno, algunas frases son, mayor actividad fotosintética del fitoplancton. Hay que pensar que esto es un proceso que va a ocurrir en este afloramiento costero. El fitoplancton justamente son organismos que son la base de la cadena trófica en el caso de los océanos, en el caso de la hidrosfera, de los seres vivos que habitan la hidrosfera. Lo que mencionábamos hace un rato, algunos organismos, microalgas que realizan fotosíntesis, son justamente parte de la actividad fotosintética del fitoplancton, y que son la base alimenticia de las cadenas tróficas marinas. Ese sería un proceso, mayor actividad fotosintética del fitoplancton. Otro proceso es lo que ocurre con el ascenso de aguas frías. ¿Por qué podrían subir las aguas frías en estos afloramientos costeros? Aumento de peces, otro proceso. Aumento de zooplancton. El zooplancton sería el primer nivel de la trama trófica después de los productores, que era el fitoplancton. El fitoplancton producen alimento porque realizan fotosíntesis. El zooplancton son los consumidores que se alimentan de fitoplancton. Están, por supuesto, en un nivel anterior a los peces. Los peces se van a alimentar del zooplancton. Aumento de nutrientes en las aguas. Gran cantidad de pesca y presencia de vientos costeros. ¿Alguien tiene alguna sugerencia respecto de cómo partir ordenando estos procesos? ¿Con el aumento de nutrientes en el agua? Ya, de acuerdo, partamos por aumento de nutrientes en el agua. ¿Y qué es lo que provocaría ese aumento de nutrientes? O sea, ¿qué consecuencia tiene el aumento? El aumento de peces. ¿El aumento de peces? Y entonces, si aumentan los peces, ¿qué es lo que podríamos tener como resultado? Gran cantidad de pesca. Gran cantidad de pesca, de acuerdo. Aumenta la cantidad de peces en el agua, en la costa, y entonces vamos a pescar muchos peces, seguro. Pero, profe, sí, dígame. para que haya un aumento de peces tendría que haber un aumento de zooplancton. Ah, muy bien, Para eso efectivamente. tendría que haber un aumento fotosintético de la fitoplantación. Ya, muy bien, efectivamente. Porque los peces efectivamente no van a obtener los nutrientes directamente del agua, ¿cierto?
Sabemos que los nutrientes, entre ellos, por ejemplo, el fósforo, no lo incorpora el pez directamente, lo incorpora a través de una trama trófica. Y dijimos, como usted bien señala, esa trama trófica incorporaría, en primer lugar, a los productores, el fitoplancton, y en segundo lugar, al zooplancton, que se alimenta de esos productores. Entonces tenemos mayor actividad fotosintética, aumento de zooplancton. ¿Eso aumenta el número de nutrientes en las aguas? No, eso va primero. Esto va antes. Esto iría entonces antes de la mayor actividad fotosintética. ¿Así? Sí, profe. De acuerdo. ¿Y qué hacemos con estos dos elementos? Ascenso de aguas frías y presencia de vientos costeros. ¿Qué rol están jugando en esta secuencia? ¿Podría el ascenso de aguas frías aumentar los nutrientes en las aguas? Ah, bien, interesante. ¿Por qué diría usted que eventualmente ese ascenso de aguas frías podría aumentar los nutrientes? Porque si hubieran aguas tibias no habría nutrientes, como que se morirían, creo yo. Ajá, de acuerdo. Recuerde que los nutrientes no son organismos vivos, los nutrientes son, en este caso, moléculas o sustancias o compuestos químicos que van a hacerse parte luego de los procesos biológicos. Pero, por ejemplo, pensando en el fósforo, si estamos en el mar, ¿dónde está el fósforo? ¿Dónde lo encontraríamos? No sé, profe. Recuerden que mencionábamos que dentro del ciclo del fósforo, una parte del fósforo se incorpora o se disuelve en la forma de fosfato, se disuelve en el suelo. Y entonces ese fósforo que estaba en las rocas y que se descompone en forma de fosfato en el suelo, se incorpora a las plantas. Pero eso ocurre a nivel de corteza, especialmente de corteza continental, para ponerlo en términos de geosfera. Sin embargo, gran parte del fosfato que viene de las rocas no necesariamente se disuelve en el suelo, sino que escurre con los ríos, por ejemplo, con la lluvia, escurre, y va a ser depositado finalmente al fondo de los lagos o al fondo del mar. Es decir, se va depositando en la forma de sedimento. Y eventualmente luego se hace parte del ciclo de las rocas, si es que ese material sedimentario se convierte en una roca sedimentaria. Pero si por alguna razón, como por ejemplo ocurre en las zonas costeras, que especialmente experimentan dos características. En la costa, el suelo marino está muy cerca de la superficie del agua, justamente porque nos estamos acercando a la orilla. Entonces ocurre además que el viento de la costa tiene un efecto de movimiento o de generar olas, ¿cierto?, que revuelven, entre comillas, revuelven o agitan el agua. Así es que justamente en la zona costera, la presencia de vientos costeros lo que genera es un movimiento circular del agua, de manera que ascienden las aguas frías, y al ascender las aguas frías lo que acarrean justamente son el material que está, o el fosfato, el mineral, las partículas minerales que se han depositado en el fondo, ascienden junto con el agua fría. Por supuesto, algunas partículas, algunas moléculas. Y eso es lo que genera justamente este aumento de nutrientes en las aguas. Aumenta la cantidad de nutrientes, se produce una mayor actividad fotosintética del fitoplancton y eso genera toda una cadena trófica, hasta el consumo humano, por ejemplo. Logramos una puntuación del 100%. Muy bien. Nos muestra entonces este ejemplo el hecho de que, fíjense cómo está jugando un papel central, o digamos causante inicialmente, como causa inicial el efecto de la atmósfera,
¿cierto? La presencia de los vientos. Dijimos que la atmósfera tenía una dinámica. Esta dinámica en la atmósfera, recuerden, está asociada a las diferencias de temperatura que ocasionan los vientos. Esto va a incidir en la dinámica de las corrientes de agua. También dijimos la hidrosfera tiene una dinámica asociada a las corrientes costeras o a las corrientes oceánicas. Y esto va a incidir en este caso, la disponibilidad de nutrientes que provienen de la geosfera, como el caso del fosfato o del fósforo. Y de esa manera se va a incorporar a la biosfera a través de una trama o una cadena trófica. Por supuesto, en la medida en que los organismos que participan de esta trama trófica finalmente mueren o se descomponen o emiten sus desechos al ambiente, entonces esos fosfatos disponibles van a volver a ser parte del ciclo del fósforo. Bien, con eso vamos a finalizar esta descripción muy sencilla, muy somera, de algunas de las relaciones que se dan en la biosfera y con otros subsistemas del planeta. Y con eso entonces también finalizamos el desarrollo de esta unidad sobre la Tierra y el programa del curso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Profe, yo tengo una pregunta sobre la prueba integrativa. Uh-huh. ¿Esa va a estar como, la vamos a poder hacer en una cantidad de días o va a ser con un tiempo determinado? Yo la voy a publicar lo más pronto posible y la van a poder hacer hasta la fecha de entrega. Déjeme ver cuándo coloqué la fecha de entrega, me parece que es hasta el 15 de julio. Vamos a tener una sesión de retroalimentación el próximo miércoles. Nos vamos a conectar, por lo menos yo voy a estar conectado, disponible, pero no para hacer clases, sino justamente para retroalimentar cualquier duda que tengan sobre la evaluación integrativa. Por lo tanto, ya este miércoles va a estar disponible el instrumento y van a tener plazo hasta el 15 de julio para entregarla. Ya. ¿Ya? Ya, eso era, gracias. Ok. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, entonces nos despedimos hoy. Como les digo, nos veremos el próximo miércoles con el instrumento de la evaluación ya disponible para que podamos conversar cualquier duda o inquietud que tengan al respecto. Eso especialmente porque tienen que pensar que la evaluación integrativa va a tener una fuerte componente formativa también, ya justamente tratando de integrar algunos de los elementos que revisamos en el curso, algunos que puedan ser más significativos, pero no vamos a abordar todo en la evaluación integrativa, sino solo algunos aspectos, ¿ya? Como les digo, para terminar, voy a actualizar en breve la nota de los foros y entonces con eso ya vamos a estar en condiciones de ver la situación de calificaciones previo a la evaluación integrativa. Con eso terminamos, ¿de acuerdo?